Agradecemos profundamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la oportunidad de estar aquí. En particular, queremos agradecer a la maestra Adriana Castillo, directora general de Conservaduría del Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, que está con nosotros presente en el presidio. Asimismo, al licenciado Juan Martín Hernández Fernández, director de la Dirección General de la Conservaduría del Palacio Nacional y Patrimonio Cultural. Nos acompaña también en el presidium el doctor Antonio Cobos Flores, presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios, Asociación Civil. El maestro José Armando González Rangel, presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Las bibliotecas son lugares de encuentro, aprendizaje, reflexión e innovación. Detrás de cada uno de sus servicios se encuentra el trabajo de bibliotecarias y bibliotecarios que día con día contribuyen a acercar la información a la sociedad y responden los retos de un mundo en constante transformación. Esperamos que las actividades preparadas del día de hoy sean de su agrado y los dejo con la mesa. Sean todos bienvenidos. Empezaremos con las palabras de bienvenida, por parte de las autoridades, con la maestra Adriana Castillo. Voy a ver si cambia el micrófono. Ahora sí, ¿se escucha? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí como nos dijo nuestra presentadora en esta majestuosa biblioteca. Sean todas y todos bienvenidos. Quiero felicitar a las y los integrantes de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y del Colegio Nacional de Bibliotecarios. Saludo con afecto a sus presidentes, quienes hoy nos acompañan en este presidio, el maestro José Armando Rangel y el doctor Antonio Cobos Flores. Asimismo, le agradezco a nuestro director de bibliotecas, Juan Martín Hernández Fernández, su amable disposición para celebrar aquí el Día Nacional de la Bibliotecaria y el Bibliotecario. Hoy nos reunimos en un edificio construido en el siglo XVIII como parte del oratorio de San Felipe Neri. Este inmueble fue destinado como biblioteca cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió trasladar aquí parte del acervo documental de su centro de información. A partir de entonces, sus colecciones se han enriquecido de manera constante y a la fecha están conformadas por aproximadamente 310,000 ejemplares, correspondientes a 260,000 títulos. Así, la Dirección General de la Conservaduría del Palacio Nacional y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Hacienda actualmente tiene 26 colecciones distribuidas en 5 recintos: el Fondo Histórico de Hacienda Antonio Ortiz Mena, la Biblioteca del Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez, el Fondo Histórico Francisco I. Madero, que se encuentran estos tres dentro del Palacio Nacional, así como el Centro Documental del Chorocampo, que está en el puerto de Veracruz, y este espacio que hoy nos recibe, esta biblioteca Miguel Lerdo de Tejada.
espacio abierto a la consulta, la investigación y la preservación del patrimonio documental de México. La historia de las bibliotecas en nuestro país tiene raíces profundas. Mucho antes de los grandes repositorios novohispanos, existieron importantes colecciones de códices y libros entre los pueblos mayas, mexica y mixtecos. Aunque una parte de ese legado se perdió durante la conquista, algunos códices lograron sobrevivir gracias a quienes los protegieron y transmitieron su contenido a las generaciones posteriores. Recordar esos antecedentes nos permite entender que la conservación y la organización del conocimiento forman parte de una vocación que en México precede por siglos a las bibliotecas modernas. Por ejemplo, durante el periodo novohispano, también surgieron importantes colecciones documentales y bibliográficas que enriquecieron la vida intelectual del reino. Entre ellas, destaca la biblioteca de Sor Juana Inés de la Cruz, símbolo del valor de los libros, la lectura y la búsqueda del conocimiento como herramientas de libertad intelectual y pensamiento crítico. 3 siglos después de que Sor Juana se viera obligada por sus superiores eclesiásticos a desprenderse de sus libros y de su colección de instrumentos científicos y musicales, nos reunimos en la biblioteca que lleva el nombre de Miguel Tello de Tejada, secretario de Hacienda, durante la Reforma y protagonista de una de las transformaciones económicas más relevantes del México liberal. Lerdo fue también uno de los primeros funcionarios mexicanos en comprender que un Estado moderno requiere información organizada, documentos accesibles y bibliotecas públicas. En sus memorias de Hacienda, sostuvo que el gobierno debía reunir en un solo depósito los documentos que ilustraran la administración y la propiedad nacional. Con ello, reconocía que las bibliotecas y los archivos son infraestructuras esenciales para la vida pública, la transparencia y la construcción de ciudadanía. Por eso, resulta especialmente significativo que la conmemoración del Día Nacional de la Bibliotecaria y del Bibliotecario tenga lugar en este recinto, un espacio que representa una tradición larga y fecunda, sostenida por una comunidad viva, crítica y comprometida con el acceso equitativo a la información. Gracias por acompañarnos en esta celebración, que también nos invita a reconocer una verdad fundamental. Las bibliotecas requieren profesionales especializados. La organización de los acervos, la conservación documental, la alfabetización informacional, la administración de servicios y el diseño de políticas bibliotecarias exigen conocimientos técnicos, experiencia y una profunda vocación. Estas tareas adquieren hoy una relevancia aún mayor. La preservación digital, el combate a la desinformación, la defensa de la consulta pública y la incorporación de nuevas tecnologías demandan bibliotecas dinámicas, así como profesionales cada vez mejor preparados. Para responder a estos desafíos, nuestras compañeras y compañeros bibliotecarios han impulsado el trabajo coordinado de inventario, conservación, catalogación, digitalización y atención a usuarios mediante el Sistema Integral de Gestión de Bibliotecas. Este esfuerzo ha fortalecido la gestión de las colecciones bajo resguardo de la Dirección General de la Conservaduría del Palacio Nacional del Patrimonio Cultural. También
mantener actualizada la información de los acervos y facilitar la consulta, tanto presencial como remota. Gracias a los trabajos de inventario, conservación y catalogación, hoy están incorporados al catálogo público 55.397 títulos y 75.113 ejemplares que ya están disponibles para su identificación y recuperación. Asimismo, durante los últimos 7 años, se ha brindado atención a aproximadamente 110.000 usuarios del catálogo en línea, que actualmente permite consultar desde cualquier parte del país 27.247 documentos digitalizados. De dichos títulos, 23.456 corresponden al proyecto de digitalización de las colecciones Fondo Histórico de Hacienda Antonio Ortiz Mena, Fondo Reservado de los siglos XVI al XVIII y Archivos Económicos de la Secretaría de Hacienda, desarrollado entre 2018 y 2024. Los 3.791 títulos restantes han sido digitalizados durante el actual sexenio por el Departamento de Digitalización y Sistematización como parte de sus actividades permanentes. Entre ellos se encuentran materiales de la Biblioteca del Recinto de Homenaje a don Benito Juárez, así como documentos del Archivo Benito Juárez y de la colección bibliográfica Francisco I. Madero. De manera cotidiana, se impulsan además estrategias para fortalecer la vinculación con la sociedad y acercar las colecciones a estudiantes, investigadores y público en general. Al mismo tiempo, se trabaja para ofrecer una atención oportuna, incluyente y de calidad que contribuya a mejorar la experiencia de las y los usuarios y fomentar el aprovechamiento de los acervos documentales. Para concluir, quisiera compartir una convicción personal. No hay mejor lugar para reflexionar sobre la importancia de las bibliotecas y la responsabilidad de las y los bibliotecarios que este recinto ambientado por el extraordinario mural del Navi. En él aparecen imágenes de libros abiertos que al surcar el espacio evocan una de las ideas más poderosas de la historia humana, la persistencia del conocimiento frente al olvido y la destrucción. Las imágenes del mural nos recuerdan que cada biblioteca representa una victoria de la memoria sobre el tiempo. Conservar un libro, organizar una colección, proteger un archivo o facilitar el acceso a la información son acciones que permiten mantener vivo el patrimonio intelectual y cultural de una sociedad. Que esta conmemoración sea una oportunidad para renovar nuestro compromiso con las bibliotecas mexicanas y con su futuro. Su fortaleza depende del trabajo cotidiano de mujeres y hombres que han hecho de la organización y la difusión del conocimiento una vocación profesional. Hoy celebramos a quienes dedican su vida a esa misión, a quienes mantienen abiertas las puertas de la lectura, el aprendizaje, la investigación y la cultura, a quienes hacen posible que el conocimiento llegue a más personas y contribuya a construir una sociedad mejor informada y más libre. Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Que este encuentro renueve nuestro reconocimiento a las bibliotecarias y bibliotecarios de México, así como nuestra convicción de que una sociedad democrática requiere bibliotecas sólidas, dirigidas y organizadas por profesionales, bibliotecas
vivas y comprometidas con el servicio público. Muchas gracias a todas y a todos. Escucharemos ahora al doctor Antonio Cobos Flores, presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios. ¿Me escuchan? Sí. Muy buenas tardes. Primero quiero comenzar agradeciendo a la Biblioteca Miguel de Tejada, a nuestra licenciada Juan Martín, por este espacio que nos ofrecen para estar con todas y todos ustedes. Muchas gracias, de verdad. Y por supuesto, bueno, agradecer al presidente de la AMBAC también por sumarse a esta iniciativa, al maestro Armando González Ángel. Apreciables bibliotecarios, bibliotecarias, colegas, amigos, todas y todos. Reciban un cordial saludo del Colegio Nacional de Bibliotecarios y de su Consejo Directivo 2024-2026. Para nosotros es un honor poder reunirnos el día de hoy en este recinto, la maravillosa Biblioteca Miguel de Tejada de la Secretaría de Hacienda, y Crédito Público. Obvio, en conjunto con la Asociación Mexicana de Bibliotecarios AMBAC, para celebrar el Día Nacional del Bibliotecario, que se conmemora, como todos ya sabemos, desde el día 20 de julio de 2004, fecha en que la Cámara de Senadores aprobó su inclusión en el calendario cívico en reconocimiento a la primera escuela de bibliotecarios y archivistas que hoy conocemos como Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. El día de hoy, o para ser precisos, el día 20 de julio, el lunes, vamos a conmemorar 22 años de rendir homenaje y celebrar el Día Nacional del Bibliotecario y la Bibliotecaria en México. Una ocasión propicia para reflexionar sobre la relevancia de esta noble profesión que desempeña un papel fundamental en el acceso, la difusión del conocimiento y la información. A lo largo del presente siglo, la evolución y el avance de las tecnologías de información junto con la modernización de los servicios bibliotecarios han sido factores clave en la transformación de las bibliotecas. Este proceso ha dado lugar a un replanteamiento profundo de su función y en consecuencia ha redefinido la labor del bibliotecario y la bibliotecaria, adaptándolos evidentemente a los desafíos y demandas de una era cada vez más digital y dinámica. Este es un momento oportuno para invitar a la reflexión sobre nuestro papel dentro de una sociedad marcada por la paradoja de la sobreabundancia informativa y al mismo tiempo la dificultad de poder acceder a ella. Es en este escenario donde el bibliotecario se erige como una figura esencial encargada de facilitar este acceso y de guiar al usuario a través del complejo y caótico panorama de información que nos rodea. Más allá de ser custodios del conocimiento, los bibliotecarios garantizan la existencia de un espacio único y valioso, un lugar donde las personas pueden estudiar, trabajar, descansar, leer, reflexionar, crear y desarrollar una innumerable de actividades que no acabaría el día de hoy de vista. Las bibliotecas no son solo depósitos de libros, son auténticos centros del pensamiento, creación y conexión humana, y el bibliotecario en estos espacios es su alma y su motor. Los libros de información pueden convertirse en puertas de acceso a un universo completamente nuevo de aprendizaje, crecimiento, planificación y sueños. En este contexto, los bibliotecarios y las bibliotecarias son guardianes y organizadores de este vasto conocimiento que se posicionan como piezas clave en este proceso transformador y, por qué no decirlo, de innovación. El Día Nacional del Bibliotecario rinde homenaje a estos profesionales dedicados quienes cada día ven una oportunidad para hacer del mundo un lugar más educado, ilustrado y enriquecedor. Los bibliotecarios y las bibliotecarias poseen el poder de cambiar vidas y fortalecer comunidades, pero para lograrlo es necesario ir más allá. Debemos mostrar a la sociedad el inmenso valor que representamos como profesionales
y agentes del cambio. Es momento de visibilizar nuestra profesión y las habilidades únicas que aportamos. Somos un estratega activo, un promotor incansable de los servicios y recursos que las bibliotecas ofrecen. Somos verdaderos almacenes de información, dotados de un profundo compromiso por impactar positivamente en nuestro entorno y además estamos plenamente preparados, y de eso no me cabe la menor duda, para navegar y aprovechar las infraestructuras tecnológicas modernas que definan esta y las eras venideras. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todas y todos a que nos sumemos, a que seamos parte del trabajo, a que seamos parte del Colegio Nacional de Bibliotecarios y de la Asociación Nacional Mexicana de Bibliotecarios. Juntos hagamos comunidad y busquemos ser más fuertes como gremio bibliotecario. Quiero cerrar diciéndolos que esta es una profesión que no la debemos celebrar solamente el 20 de julio, sino todos los días, porque todos los días estamos frente a nuestros usuarios haciendo una encomienda diferente. Felicidades a todas y a todos, que tengan buena tarde. Escucharemos las palabras de Armando González Rangel, presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBA. Vivimos en la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. ¿Qué profesión tendría asegurada su futuro, sino aquellos que se dedican a trabajar con la información? Hoy estamos celebrando precisamente estos profesionales que han dado parte de su vida profesional a trabajar con información, con usuarios, con libros, con bibliotecas. Y es importante que reflexionemos un poco sobre el papel que todos y todas desempeñamos todos los días. ¿Por qué? Porque imagínense que un día llegara un usuario a la biblioteca y no hubiera alguien que pudiera atendernos. ¿Qué pasaría? Ahí está la información. ¿Qué pasaría si esa información no estuviera organizada? ¿Cómo vamos a hablar con ella? Es importante que comprendamos lo fundamental y lo trascendente que es nuestra actividad. Porque debemos estar muy conscientes que si no existiéramos, la gente tendría muy serias dificultades para encontrar información que pueda resolver situaciones de su vida diaria, de sus investigaciones, problemas y demás. Aunque haya mucha información ahí en el ciberespacio y demás, sabemos que esa sobreinformación también puede generar un caos en donde nosotros como usuarios no podemos tener al final de cuentas lo que queremos. Entonces yo me congratulo mucho porque hoy estamos aquí. Cuando estaba revisando el número de asistentes y de dónde procedían, y si eran parte de alguna de las dos asociaciones que están organizando este evento, me di cuenta que muchos de los que estamos aquí presentes no estamos afiliados ni al CNB ni a la MAT. Y quiero retomar un poco lo que decía hace un momento el doctor Combs. Este es un momento importante para que podamos reflexionar no solo de nuestra labor, sino también de lo importante que es fortalecer el gremio. Porque si nosotros tenemos un gremio unido, vamos a tener un gremio fuerte. Y esa fortaleza puede trascender en que podamos hacer algunas actividades en que puedan incidir en las políticas públicas de este país. Políticas públicas que puedan estar directamente relacionadas con nuestro ofrecer, con el acceso a la información, con garantizar que haya una democracia en el país. Entonces,
las invito a que se afilien a la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, al Colegio Nacional de Bibliotecarios, pero además de eso, que participemos activamente en las actividades que estas asociaciones hacen. Podemos hacer muchas cosas buenas, muchos errores, podemos cometer el error de camino, pero es importante que todas y todos podamos colaborar juntos y hacer de este gremio algo realmente fuerte, que pueda trascender, que podamos salir a la sociedad y que se nos reconozca por el trabajo que hacemos, desde el profesor bibliotecario, desde el bibliotecario investigador, desde el bibliotecario que da clases, el que trabaja con niños, el que trabaja con fomento a la lectura. Hay tantas variantes dentro de nuestra profesión y todas y cada una son muy importantes. Voy a terminar agradeciendo desde luego a la maestra Castillo, al licenciado Hernández, pero no solamente a ellos, porque encontramos en todo el personal de la biblioteca Pedro de Tejada un apoyo condicional para poder llevar a cabo este evento de la mejor forma. Entonces estoy realmente muy agradecido con todo el equipo. Muchas gracias. Evidentemente también quiero agradecer al doctor Cobos, porque considero que siendo las dos asociaciones más importantes que reúnen a bibliotecarios en el país, pues podemos trabajar en conjunto para hacer eventos como este, pero también poder incidir en otros ámbitos de la profesión. Entonces, pues, bienvenidos, espero que les guste esto que hemos preparado para ustedes y pues vamos a seguir escuchando lo que viene. Muchas gracias. Finalmente, agradecemos las palabras del licenciado Juan Martín Hernández Fernández. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a los que conforman esta mesa. Antes de dar lectura al documento que preparé sobre la biblioteca Miguel Hernández de Tejada, quiero hacer una muy breve reflexión. Como bibliotecólogo y director de bibliotecas de esta dirección general, reafirmo el compromiso que tenemos con el público en general, con la ciudadanía. En una sociedad con una cantidad masiva de información, poder consultar y decidir por una fuente confiable puede hacer la gran diferencia. Sean ustedes cordialmente bienvenidas y bienvenidos a esta conmemoración del Día Nacional de la Bibliotecaria y del Bibliotecario. Es un verdadero gusto contar con su presencia en este homenaje dedicado a reconocer la labor de quienes, con compromiso, vocación y profesionalismo, hacemos posible que las bibliotecas sean espacios vivos para el aprendizaje, la investigación, la preservación de la memoria y el acceso democrático al conocimiento. En esta fecha celebramos el trabajo cotidiano de las bibliotecarias y los bibliotecarios, cuya labor trasciende la organización y el resguardo de los acervos. Somos facilitadores del conocimiento, promotores de la lectura y mediadores entre el patrimonio documental y la sociedad, contribuyendo a la construcción de comunidades más informadas, participativas e incluyentes. Con dedicación y compromiso fortalecemos diariamente los servicios bibliotecarios en todo el país, adaptándonos de manera constante a los nuevos retos y necesidades de nuestra sociedad. Para quienes formamos parte de la Biblioteca Miguel Hernández de Tejada, es un verdadero honor recibir a tantos profesionales reunidos en este recinto histórico. Por ello, me gustaría compartir con ustedes una parte de la labor que realizamos cotidianamente en la preservación y difusión del patrimonio documental de nuestro país. Como mencionó la maestra Adriana Castillo Román, la Dirección General de la Conservaduría del Palacio Nacional y Patrimonio Cultural tiene bajo resguardo 26 colecciones distribuidas en 5 recintos, donde preservamos patrimonio documental
documental que, según el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, está conformado por documentos que reflejan la memoria colectiva de una comunidad, una nación o una sociedad que, por su valor histórico y cultural, forman parte del patrimonio de la humanidad. Desde 1995, la UNESCO reconoce como patrimonio documental manuscritos y documentos raros y valiosos depositados en las bibliotecas y archivos de todo el mundo. Dentro de las colecciones que tenemos bajo custodia, resguardamos documentos únicos que constituyen testimonios fundamentales en la historia de México. Uno de los acervos más representativos es el de la Biblioteca del Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez, integrada por un archivo compuesto por 555 documentos relacionados con la vida y obra del Benemérito de las Américas. Entre las piezas más relevantes destacan un ejemplar del Manifiesto a la Nación publicado en 1859, en el que Benito Juárez expone el espíritu de las leyes de reforma, también el nombramiento de Matías Romero como ministro plenipotenciario de México en Estados Unidos de 1863. Por otra parte, también tenemos el parte de guerra de la Batalla de Puebla, rendido por el general Ignacio Zaragoza al presidente Juárez, así como una invitación a los funerales de Benito Juárez celebrados en el Panteón de San Fernando el 18 de junio de 1872. Mantenemos el resguardo un fondo reservado que reúne documentos de los siglos XVI al XVIII, considerados libros antiguos por sus características materiales y por las técnicas artesanales empleadas en su elaboración. En él se conservan obras provenientes de instituciones religiosas, civiles y bibliotecas particulares de la Nueva España. Asimismo, la colección Francisco y Madero y su archivo reúnen libros como son cartas, telegramas, informes, manifiestos, fotografías que documentan la vida personal, política y social del presidente Madero. Este acervo ofrece una valiosa mirada a los procesos políticos y jurídicos que marcaron la transición del porfiriato al inicio de la Revolución Mexicana. Además, contamos con una importante colección de memorográfica integrada por periódicos y revistas de los siglos XIX y XX que abordan temas de política, cultura, religión, economía y arte. Muchos de estos títulos son de difícil localización en otras instituciones, lo que incrementa su relevancia para la investigación histórica como el Monitor Republicano y el siglo XIX. Como ya lo mencioné, nuestro compromiso no se limita a conservar estos materiales. Actualmente trabajamos en su digitalización e incorporación al catálogo en línea, con el propósito de ampliar el acceso al patrimonio documental y facilitar su consulta por investigadores y público en general. Estas acciones son posibles gracias al trabajo interdisciplinario de profesionales de la información especializados en bibliotecología, archivística, historia, conservación y digitalización, quienes fortalecen permanentemente sus conocimientos para preservar este legado y responder a las necesidades de nuestros usuarios. Esta dirección de bibliotecas se encuentra conformada por 5 departamentos: un área de conservación que realiza las acciones de diagnóstico, restauración y conservación de las colecciones con el propósito de contribuir a su preservación; un área de desarrollo de colecciones que lleva a cabo el inventario de evaluación y el control físico de los documentos con el propósito de asegurar la actualización y pertinencia del acervo bibliográfico. Por su parte, la catalogación y clasificación realiza la descripción y clasificación para facilitar la localización y recuperación de los documentos. La digitalización y sistematización, muy importante para desarrollar los procesos de escaneo de imágenes y sistematización de los procesos que favorecen el trabajo diario de la biblioteca. Y la atención al público, muy importante para proporcionar los servicios de consulta, información y préstamo de materiales, facilitando el acceso al patrimonio documental. El trabajo coordinado de todas estas áreas, a través del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas, ha fortalecido nuestra organización, actualizado y difundido nuestros acervos, permitiendo que este patrimonio documental permanezca vivo y accesible para las generaciones presentes y futuras. Concluiré reiterando mi reconocimiento a todas las bibliotecarias y todos los bibliotecarios que desde las diversas bibliotecas
bibliotecas dedican su trabajo cotidiano a preservar la memoria, facilitar el acceso al conocimiento y acercar la cultura a la sociedad. A nombre de la Dirección General de la Conservaduría del Palacio Nacional y Patrimonio Cultural y de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, agradecemos profundamente a la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y el Colegio Nacional de Bibliotecarios por elegir este recinto como sede de esta conmemoración y a todas y todos ustedes por acompañarnos. Reciban nuestro reconocimiento y nuestra felicitación en este Día Nacional de la Bibliotecaria y el Bibliotecario. Muchísimas gracias a todos y sean bienvenidos. Agradecemos a las autoridades que nos acompañaron en esta mesa. Les invitamos a tomar asiento ahí abajo e invitamos al panel. El papel del bibliotecario y la bibliotecaria como agentes de cambio, que va a estar moderado por el doctor Jonathan Hernández. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan en esta celebración del Día Nacional de la Bibliotecaria y el Bibliotecario en México. Es un gusto estar compartiendo con todos ustedes en este panel, también con los panelistas, en esta conversación que hemos titulado El papel de las y los bibliotecarios como agentes de cambio. Tengo el gran gusto de estar moderando aquí a mis queridos colegas, los cuales les presentaré, que muchos de ustedes seguramente ya conocen, y tienen también una amplia trayectoria en el ámbito bibliotecario. Me acompaña Ana Reina, que es egresada de la EPA, consultora líder de soluciones de software para Clarinet. Muchísimas gracias, Ana. Me acompaña también el maestro Ángel Villalba, quien es académico en la Biblioteca Nacional de México, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias. También tengo el gusto de presentar a la doctora Graciela Tegua, quien es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Bibliotecología y Arqueología del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias. Bien, la dinámica es, voy a hacer unas preguntas a nuestros panelistas, pero también al final nos gustaría tener una conversación con ustedes, con el público, para saber qué opinan, para saber de manera muy breve los comentarios. Queremos hacer esta dinámica pues muy fluida y también involucrar a nuestros asistentes. Bien, como verán, tenemos un panel también que va desde la docencia, la práctica profesional y también el ejercicio dentro de una empresa. Entonces tenemos tres visiones importantes que nos darán también un panorama pues general, también, pero también muy específico desde estas trincheras. Bien, vamos a comenzar indicando que estamos frente a un entorno informativo desafiante. Hemos escuchado durante particularmente los últimos 2 años cómo la inteligencia artificial se ha adentrado en cada rincón de la sociedad, incluso amenazando trabajos, amenazando carreras, amenazando el futuro también de muchas disciplinas. Y esto, por supuesto, a la bibliotecología, a la profesión bibliotecaria, naturalmente no es nada nuevo, en el sentido de que cada nueva tecnología, cada nuevo desafío siempre implica justamente lo que acabo de mencionar, un desafío para la propia profesión, para la supervivencia. Es decir, llega la inteligencia artificial y nos preguntamos nuevamente, los medios de comunicación también se preguntan cuál será el futuro de las bibliotecas, cuál será el futuro de los bibliotecarios. Es algo que también nosotros mismos nos hemos preguntado, pero esto también sucedió con el libro electrónico, con el internet y con muchas otras tecnologías de ese momento. Bien, y entonces frente a este entorno informativo que está cambiando, ¿no?, que está en constante evolución, el rol del profesional de la información no puede ser estático, y esto se ha visto a lo largo también de los últimos años, ¿no? Y desde una perspectiva integral, de sus propios nichos, ¿cómo se traduce el ser agentes de cambio en acciones concretas que puedan defender el valor del conocimiento y sobre todo el desarrollo de nuestras comunidades en la sociedad actual, en una sociedad de la información, del conocimiento, pero en una sociedad también plataformizada, en donde utilizamos plataformas para absolutamente todas nuestras actividades cotidianas? Bien,
comportarse como ese agente de cambio social. Como aquel profesionista que integra, organiza, pone a disposición, administra y gestiona la información, a fin de que se genere el conocimiento y que se tomen mejores decisiones y que se produzca más información. Para con ello, propiciar el desarrollo de los países y la mejora en los índices de desarrollo humano de la población. Y esto es también valorar sus saberes. El bibliotecario tiene dentro de su profesión saberes que a veces no los comparte, que a veces la sociedad no sabe qué hace un bibliotecario y por lo tanto no sabe distinguir quién es el bibliotecario. Pueden estar en una biblioteca y no saben quién es el bibliotecario. Entonces, este proceso de reconocimiento de lo que hace el bibliotecario es uno de los aspectos que a mi parecer nos hace falta divulgar, nos hace falta ese espacio donde se dé a conocer esas actividades que hacen que la información esté disponible, que hacen que quien viene a leer a una biblioteca aprenda y genere conocimiento. Cuando eso se realiza, las sociedades están cambiando, las sociedades están realizando otros procesos de análisis, de crítica, de pensamiento diferente. Y entonces, dentro de la pregunta que hace el doctor Jonathan, se menciona ¿qué acciones concretas? A mi parecer, estas acciones es ese compartir quién es y qué hace el bibliotecario en su profesión. Y el bibliotecario es un profesionista diferente a cualquier otra profesión. El profesionista, el bibliotecario, está dentro de estos procesos en acercamiento con la información, hace actividades que no hacen otros profesionistas. Como mencioné antes, integra colecciones. Esas grandes colecciones que tiene esta biblioteca, por ejemplo, no se crearon solas. Se crearon a partir de la visión de personas que tuvieron esa visión de integrar esos conocimientos, esa información que estuvo desde 1921, que se mencionó, que se creó esta biblioteca. Es una gran biblioteca porque es además la que concentra el desarrollo histórico de la hacienda pública de México. Y eso pues, no es cualquier cosa, es una gran tradición de información
relacionado con esa sociedad del conocimiento, aquella sociedad que genera esa información a partir del uso de la información. Y entonces, esto es un proceso que como bibliotecarios tenemos que ir considerando, tenemos que ir analizando para que ese bibliotecario tenga ese reconocimiento, tenga esa posición como profesional frente a todas las profesiones, porque hacemos cosas que atraviesan a todo el conocimiento, sea cual sea. Y le digo muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tema Segura. Rescato aquí. Bien, sin duda rescato aquí, usted abordó muchísimos puntos muy sustanciales que resumen de alguna manera esta pregunta. Sin embargo, me gustaría retomar dos puntos muy puntuales. La capacidad que tiene la labor bibliotecaria de transformar comunidades, ¿no? Que sin duda esto no se ve a corto plazo, no lo puede ver en un día, en un mes, en un año, quizás, pero a lo mejor todo esto que va nutriendo la biblioteca en una comunidad, cuando pones una biblioteca en una comunidad, los frutos se van a ver años después, ¿no? Desde las infancias, cuando se trabaja con la infancia, o desde una biblioteca también de investigación académica a ese investigador que apoyaste durante el proceso investigativo, etcétera, ¿no? Y el reconocimiento de la labor bibliotecaria también es un punto fundamental en el cual, lamentablemente, también en los medios de comunicación, la propia cultura pop, la propia cómo nos ve el mundo, es difícil también enfrentarse a estas situaciones. Muchísimas gracias, doctora. Maestro Rivera. Sí, gracias. Bueno, cuando hablamos de un agente de cambio, primero tenemos que pensar en que la historia del bibliotecario, como actualmente lo conocemos, ha tenido muchas fases, ¿sí? Y dentro de esas fases se han tenido que encontrar diferentes disciplinas, ¿sí? Y tengamos de primera idea el bibliotecario medieval, después tengamos presente al bibliógrafo, ¿sí? Y cómo van sumándose ciertas situaciones como la tasación de materiales, ¿sí? Que incluyen muchos elementos que van formando ciertas cosas específicas. Y entonces, actualmente, con el uso de las tecnologías, todo esto ha venido a ser un cambio muy fuerte, muy drástico, muy rápido, desde los años 90 a la fecha, ¿sí? Y creo que a la fecha cada vez se va haciendo mucho más rápido. Entonces, este agente tiene que pensar en todos estos elementos, pero como una cuestión de herramientas tecnológicas, ¿sí? Porque de alguna forma es el bibliotecario ante estas nuevas herramientas, ¿qué conocimientos debería de tener? O sea, el bibliotecario tendría que aprender y ser un especialista en digitalización. No, tendría que tener elementos para registrar, almacenar y organizar, ¿sí? Pero con ciertos niveles, y así en todo, ¿no? Por ejemplo, con la inteligencia artificial, también utilizarla como herramienta, ¿sí? Y cómo estas herramientas pueden potenciar el conocimiento, ¿sí? Y que además al usuario tenga mayores elementos y la información sea de una forma más transparente, ¿sí? Entonces yo creo que este agente de cambio debe de tener todos estos conocimientos de primera mano, pero por las bases de la profesión, ¿sí? E ir incluyendo cada una de estas, porque de repente pasa que yo por el ámbito de trabajo que es la Biblioteca Nacional, en algún momento estuve trabajando con Rolando Savants, y entonces de repente es irte a 1600 y entonces trabajas en el pasado, ¿sí? Es como estar viendo una estrella, ¿no? Estás viendo el pasado, ¿sí? Pero entonces, ¿qué elementos tú tienes
pero sí con elementos necesarios para poder discernir y utilizar estas herramientas para poder llegar al ideal, ¿no? Que siempre sería que el usuario tenga un acceso oportuno y transparente, porque además en este ámbito lo voy a poner de esta forma. Nosotros como bibliotecarios a veces, bueno, sobre todo hablaré de la parte de catalogación, sí, somos muy estrictos en determinadas cosas, pero esas cosas al usuario no necesariamente las tiene por qué entender, o sea, no tiene por qué saber RDA ni RCA2, ¿sí? Más bien es cómo, utilizando herramientas de inteligencia artificial y computacionales, yo le puedo dar la información de tal forma que él la pueda discernir, entender y usar, ¿sí? Porque él, pues que si la regla dice determinada cosa, pues no sé, o sea, es como cuando vamos al médico, ¿no? O sea, que me dice que tengo X, pues, es dolor de cabeza, digo, no, pero es eso, ¿no? O sea, ¿cómo yo al usuario le traduzco a través de todas estas herramientas todos estos elementos de información para que él pueda utilizarla de una forma más transparente? Entonces, desde mi pensamiento es que este entorno y estos nuevos agentes de cambio es como la mezcla de estos conocimientos siempre, ¿no? O sea, las bases de la tecnología, ¿sí? Con la utilización de estas herramientas y sobre todo nunca perder de vista que nuestro trabajo es para la información, el conocimiento en razón del usuario. Muchas gracias, mucho bien la cintura. Uno de los puntos importantes que usted menciona es usar la tecnología a nuestro favor, por ejemplos muy claros de cómo particularmente el uso de inteligencia artificial puede ayudar a los procesos, ya están en los procesos bibliotecarios y por supuesto como bibliotecaria lo he hecho siempre, utilizar siempre esa tecnología para los procesos. Y además me parece muy interesante esta analogía que usted hace viendo una estrella, ¿no? Es como trabajar viendo una estrella, me parece muy interesante dentro de la labor que se hace también por los bibliotecarios. Bueno, yo quisiera retomar el punto que hace Ángel con respecto a la historia. No sé si ustedes se han puesto a analizar que solamente en los últimos años, los que vivimos todavía alcanzamos siglo XX y empezamos siglo XXI, comenzamos con la época de la automatización. Y en empezar llevamos 5 evoluciones, empezando el siglo XIX, que fue del siglo XX, que fue la época de la automatización. Cuando empezamos con el OPAC y luego vinieron el metabuscador y continuamos pensando en la biblioteca alrededor de un solo ente que es demostrar la información. Sin embargo, haciendo un análisis con respecto a lo que yo me dedico, que como ustedes bien saben son procesos de transformación digital y automatización de bibliotecas, muchas veces agentes del cambio es solamente un eslogan. ¿Y por qué lo digo tan duramente o de manera crítica? Porque solamente lo vamos a lograr tal vez viviendo 3 factores. Primero, dejar de pensar únicamente en la información. La información per se no tiene un valor. La información toma el valor cuando tocamos y cambiamos las comunidades a las cuales sirve cada biblioteca. Entonces, si una biblioteca universitaria logra tocar la vida de un estudiante y logra que la participación estudiantil continua cambie una vida, una biblioteca pública también que logre que una comunidad tenga un acceso equitativo a la información, que la comunidad científica tenga un acceso a través del acceso abierto, es cuando realmente vamos a poder hablar de un valor de nuestra profesión medible. Entonces, antes de entrar a las siguientes preguntas, hay unas decisiones concretas que yo creo que tenemos que empezar a pensar, que es qué medimos, en qué invertimos el tiempo y con quién nos aliamos. Definitivamente el trabajo del bibliotecario muchas veces
métricas que le importan a alguien, que es más allá de los presupuestos, que quién decide los presupuestos, construir alianzas activas y traducir, ¿no?, todo eso en impacto para la biblioteca. Entonces, solamente creo que podríamos ser agentes del cambio en el momento que con evidencia podamos ver esta información. Entonces, participando en muchos procesos de transformación digital de las bibliotecas y retomando el punto de la evolución que hemos tenido hasta este momento, en qué nos hemos convertido, pues yo creo que la inteligencia artificial y Google, no sé si recuerdan cuando Google salió en el 95, por ahí decían que las bibliotecas iban a desaparecer. Hubo muchos periódicos que publicaron esta información, que adiós a las bibliotecas, todo va a estar al acceso. Entonces, yo creo que ahí nos dimos cuenta que el problema no es la información. Quienes empezamos a trabajar en el siglo XX, decíamos mucho en nuestros reportes, en nuestros ensayos, decían que el problema era el acceso a la información. Hoy en día, la verdad es que nunca fue el problema, lo podemos analizar. El acceso a la información siempre ha estado ahí, hoy más que nunca, gracias a plataformas como Google y hoy en día ChatGPT, entre otras, han accedido a miles de procesos informativos y muchísima información que está ahí en Internet. El problema, yo creo, que se puede traducir en un momento clave, que es, ahora sí necesitamos una nueva evolución, pero no tecnológica, sino de la profesión. Muchas gracias, Mara. No hay una evolución en términos generales, no solamente evolución de planes de estudio, evolución de la propia mentalidad del bibliotecario, evolución incluso en la labor de las asociaciones bibliotecarias, de todo, por así decirlo, el terreno bibliotecario, ¿no?, de alguna manera. Y lo más difícil que puede ser ambiguo. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta, porque si bien sabemos y se ha repetido el potencial que tiene el ATS y los bibliotecarios, me gustaría que de manera puntual nos indiquen desde sus propias perspectivas cuál sería el mayor desafío o la mayor limitante que puede frenar el pleno desarrollo del potencial bibliotecario en la actualidad y de qué manera podemos construir soluciones en conjunto desde cada una de nuestras áreas, por supuesto también involucrando asociaciones bibliotecarias, escuelas, etcétera, lo que ustedes consideren desde sus propios nichos. Vamos a por acá. Bueno, yo consideré que el mayor freno es la invisibilidad institucional. Y además está grabada por los hilos internos. ¿Por qué llegué a esta conclusión? Bueno, estamos trabajando alrededor siempre de un organigrama. Usualmente como personas o agentes de cambio debemos olvidarnos de dicho organigrama. Usualmente trabajamos así como de una manera muy organizada, que es lo que la profesión también nos ha dejado de educación. Entonces, esta percepción no es casual. Si ustedes platican con otras personas, rectoría, personas de tecnología de información, siempre estamos trabajando alrededor de ciclos de información y nos estamos dedicando únicamente a pensar cómo acercar al usuario a la información. Sin embargo, yo creo que tenemos que cambiar esta percepción y también lo vamos a ver desde la parte de catalogación, o sea, simplemente cómo es posible que ChatGPT no pueda recuperar la información de las bibliotecas, pero sí de miles de sitios web. Entonces tenemos que pensar en una evolución también de convertirnos de ser catalogadores a ser curadores de información. El punto aquí que es fundamental o muy importante es pensar que nosotros tenemos que empezar a adoptar modelos diferentes, como dije, Tata, sobre todo para que nos puedan cosechar la IA y que estemos en la etapa evolutiva del hub de información. Ser hub de información no quiere decir que vamos a estar esperando como biblioteca que ellos se acerquen a nosotros, que el usuario o el que esté buscando información se acerque o entre a una página web. Hoy en día, gracias a la evolución de la tecnología, podemos charlar con un asistente que nos puede acercar esta información, que nos traduce esta información. Entonces aquí viene la otra etapa de la curación de contenido. ¿Cómo podemos desarrollar el pensamiento crítico de una sociedad que está continuamente consumiendo información que no es 100% accurable? Simplemente hemos visto información
tenido retractaciones, precisamente ahí es donde nosotros tenemos que estar, ayudarles a tener un pensamiento crítico, no solo de consumo de información. Entonces, TI pues, nos aporta los datos, la información, los referencistas lo traducen en historias humanas, el desarrollo de colecciones alinea las decisiones de contenido, las prioridades de la investigación a la docencia, y estos modelos nosotros los conocemos, los hemos trabajado, hemos hecho consorcios. Yo creo que aquí también hay una parte fundamental que tenemos que empezar a retomar, y es en la parte de trabajar de forma consorciada. Los modelos de Big Data es lo que nos enseñan, trabajar de forma mundial. Estamos siempre trabajando de manera aislada, cada quien cataloga el mismo título en la misma biblioteca 100 veces, y esos problemas a nivel, no solo México, sino a nivel global, se transforman en únicamente estar trabajando en procesos. Y esos procesos son los que como bibliotecarios nos han aislado del mundo al estar continuamente trabajando en puros procesos, y eso también estoy hablando de trabajar alrededor de catalogación únicamente, ¿no? Esos procesos son los que nos quitan el tiempo para empezar a pensar en procesos de innovación. Y bueno, yo creo que es exactamente la mentalidad que necesitamos replicar de Puertas para el Mundo, autocrítica también, de saber cómo podemos avanzar de una manera mejor hacia el punto de hoy. Ya no estamos hablando del futuro. El futuro es una palabra que nos gusta mucho, inclusive con los mexicanos, pero ese es ya el ahorita. Muchísimas gracias. Una visibilidad institucional muy importante, ser visibles institucionalmente para poder también después ser visibles ante el mundo, ¿no? Yo creo que es lo importante. Y además, precisamente, estas nuevas formas en las que el bibliotecario puede aportar desde su propia perspectiva. Ángel, ¿podrías comentar algo? Sí, gracias. Híjole, desafíos, creo que existen muchos. Yo creo que desde el inicio de la profesión o desde el inicio del libro ya los desafíos existían, y también hay muchas limitantes. Un poco retomando la idea de la situación de la catalogación, ahí tenemos la primera situación. Yo recuerdo que cuando se cambió a RDA, se decía que ya MAR no se tenía que utilizar porque el modelo, el paradigma cambió. ¿Sí? Y entonces, aquí viene algo sumamente interesante, ¿no? Que al final todo se mueve en una situación de mercado, porque los sistemas siguieron diciendo, sí, ya manejamos RDA y todo, pero todo tiene que ser el marco. Entonces, ese es como uno de los primeros desafíos, precisamente pensando, o sea, y no porque Marc sea malo, sino que si se ha cambiado el paradigma, ¿en dónde estamos realmente cambiando? Porque al final estamos aterrizando, si ya no existe un asiento principal, ¿por qué sigue existiendo un OX? O sea, entonces desde ahí empiezan todas estas situaciones que al final, esta situación de este agente que tiene que empezar a cuestionar, ¿sí? A decir, bueno, ¿por qué esto cambió y se sigue utilizando esto? Entonces creo que uno de los grandes desafíos es replantear y repensar cómo debe de organizarse la información. ¿Sí? Y esto pues tiene que ir de la mano precisamente con asociaciones profesionales y sobre todo pues las empresas o las entidades que producen estos sistemas automatizados de biblioteca. ¿Sí? Porque además ahora con todas las herramientas y la potencialidad que tiene para las inteligencias artificiales, ¿cómo se va a potenciar y si seguimos utilizando mal? Sí, porque dicen, bueno, no, es que sí lo puedes convertir, lo puedes exportar. Sí lo puedo exportar, pero como todo tiene sus limitantes. Entonces, yo creo que desde ahí tendremos que pensar, y también como lo dice Mar, que toda la vida se nos va tratando de catalogar. ¿Sí?
porque no sé, en el mundo no se ha implementado un sistema más eficaz, o CLC al final, ¿qué pasó? La biblioteca del Congreso, situaciones de ese tipo, ¿no? Y bueno, no hablamos de México, ¿no? Que realmente para muchas bibliotecas son estas instituciones las que un poco abonan a sacar el trabajo de una forma más rápida y hasta cierto punto eficaz. Y creo que también las limitantes a veces provienen de que los alumnos no tienen como este acceso a estas herramientas, ¿no? Y digo, bueno, es que dicen, bueno, es que ya las inteligencias artificiales, pues a fin de cuentas sí, pero yo voy a una biblioteca a pedir trabajo y pues si bien me va a haber un sistema automatizado por Mark y me van a decir aquí está tu libro y qué tal. Entonces, al final, ¿de qué me sirve que a lo mejor hubo algunos profesores que me enseñaran a utilizar la inteligencia artificial, ¿sí? Si yo no puedo utilizarla para estas tareas que son día a día necesarias, ¿sí? Y que de alguna forma el organizar la información, ¿sí? O el traducir la información y los datos de alguna obra o algún elemento nos van a ayudar precisamente a utilizarla en el usuario. Muchas gracias. No replantear cómo se debe organizar la información. No pienso además también en cómo actualmente consumimos la información con los algoritmos, con todas estas cuestiones que también tienen las grandes plataformas en las cuales también nosotros tendríamos que estar inmersos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, es muy interesante lo que mencionan aquí los colegas. Creo que uno de los retos que se tienen últimamente con la profesión, con la propia formación del bibliotecario, es respecto a esa tecnología que va pero a ritmo acelerado y que las propias instancias formativas no nos alcanza el tiempo de ir llevando a los que están formándose a los nuevos momentos, a las nuevas tecnologías. Cada época ha tenido sus procesos y la biblioteca ha cambiado. Y cambió de procesos que en un principio, cuando se estaban informatizando las bibliotecas, fue el primero conservar, después organizar. Y ahora es tener acceso a la información. Este acceso a la información nos va llevando a nuevos senderos. Como se mencionaba por aquí, hubo después de la automatización esos procesos donde lo que se tenía como modelo era la automatización en el catálogo, creación de catálogos colectivos, pero ahora es apertura total. Es la búsqueda cada vez más rápida de la información. Es el usuario más en atención a esta tecnología que ya tiene a la mano y que quiere la información rápida. La quiere no verla en un catálogo, sino la quiere ver física, tenerla ahí, tener el libro, consultarlo y poder ahí manejar la información. Y eso, pues, para los momentos en los que estamos, sobre todo para nuestro país, es sumamente complejo. Entonces, esto nos lleva a esos retos en los que, pues, vamos retrasados con la tecnología, vamos retrasados en la formación de quienes van a llevar a cabo esta tecnología. Y eso es un proceso que tenemos que hacer un proceso de quizá de ver hasta dónde vamos y con
lo que ahora vemos como lo máximo, la inteligencia artificial, dentro de unos años, pues ya fue. Entonces, es un proceso que amerita esa reflexión en la profesión con toda la comunidad de bibliotecarios y con las asociaciones. Sin duda, aquí nos recordamos muy importante cómo es que se han transformado los roles de la biblioteca y cómo además lo ve también la sociedad. Yo creo que igual cuando estudiaba se repetía mucho esto de la biblioteca como una catedral de conocimiento y todas estas analogías muy interesantes también, pero que si vemos una catedral, pues es una cuestión solemne, silenciosa, que no puedes tocar, etcétera. Y poco ahí donde, además de resguardar, porque si resguardan, te conservan, preservan, digitalizan, etcétera, pero también de apertura, usted lo mencionó, ¿no? Entonces, de apertura y de crear comunidades. Y también es importante también cómo nos referimos, cómo pensamos, cómo concebimos a las propias bibliotecas, porque de ahí se deriva también el propio rol de la profesión y del bibliotecario. Bien, mencionó también al final algo que ha ligado a esta pregunta, ya que estamos en un entorno en donde la inteligencia artificial está rediseñando el acceso a la información y por tal motivo las necesidades de los usuarios, pues, naturalmente ya no van a ser las mismas. De pronto, ¿cómo podemos lidiar con adolescentes o incluso adultos o adultos mayores que de pronto ven en un TikTok, ven algo que algún TikToker dice que lo vio en un artículo y que esta es la cura, que te recomiendo esto, etcétera, ¿no? De pronto, ¿cómo podemos lidiar con esto cuando se presenta como una información veraz, como una información acertada, etcétera, ¿no? De pronto estos usuarios, ¿cómo lidiar con usuarios que son tecnológicamente incluso más hábiles que nosotros mismos, ¿no? Que de pronto ya manejan ciertas aplicaciones, ciertas plataformas que nosotros apenas estamos tratando, ¿no? Entonces eso es muy complicado. ¿Cómo debemos entonces transformar nuestras prácticas y servicios para verdaderamente asumir este rol de agentes de cambio ante este nuevo paradigma que está en constante transformación? Empezamos de allá. Ok. Bueno, creo que los bibliotecarios desde tiempos inmemoriales han integrado la tecnología en eso. Desde los buzones hasta ahora la inteligencia artificial. Y ese ha sido un reto, y yo creo que por eso la profesión ha permanecido a la par de las culturas y ha enfrentado esos retos y los ha aceptado y los ha resuelto. Entonces, ¿qué es lo que yo veo con estos cambios tan acelerados de la tecnología? Es que necesitamos formación permanente. O sea, ya no podemos estar adheridos a que vamos a estar en un periodo formativo en las universidades, 4 o 5 años, salimos y ya nos rebasó la tecnología. Debemos estar en procesos formativos que tienen que estar insertos dentro de las propias universidades, pero también en ámbitos externos. Y aquí es donde, por ejemplo, la industria de la información tiene una capacidad mucho más fácil para tener acceso a ello y ver ese camino también a partir no solo de la industria de la información, sino también de las propias asociaciones y esa concientización del bibliotecario para tener esa formación permanente. En este momento es la inteligencia artificial, pero a la velocidad que va la tecnología, dentro de algunos años, pues vamos a decir, no, pues eso ya pasó. Muchas gracias. Por el estudio permanente, que además es también responsabilidad no solamente de las escuelas, también de las asociaciones, de los colectivos, etcétera, y de la propia, nuestra propia misión, nuestra propia esencia de bibliotecario, ¿no? Que es estar formados permanentemente, como bien lo menciona, de pronto llega una tecnología y ya 10 años después, un año después, perdón, ya de pronto está rebasada y tenemos que aprender nueva tecnología. Esto lo recuerdo con las discusiones con la Wikipedia, etcétera, de pronto cuando lo estábamos analizando ya se integró completamente en nuestros procesos y ahora hay bibliotecarios wikipedistas, etcétera, y así ha pasado. Muchas gracias. Sí, transformar significa precisamente
dar este cambio y evidentemente, bueno, no nos podemos quedar como el bibliotecario con sus fichas y su cajoncito, ¿sí? Evidentemente esta evolución tiene que ver con la utilización de todas estas herramientas que yo mencioné anteriormente y también esta visualización que mencionan, ¿sí? A través de todos estas tecnologías de la información que nos permiten decir de alguna forma qué tenemos, ¿sí? Desde otra forma de comunicar, ¿sí? Porque al final hacer TikToks o hacer videos en YouTube, todo esto al final va dirigido a diferentes usuarios, a diferentes generaciones, ¿sí? Y a lo mejor ahora hasta los TikToks ya pasaron de moda, ¿no? Seguro de ello, pero bueno, siempre salen nuevas plataformas, ¿sí? Entonces siempre es utilizar las inteligencias artificiales y todas estas aplicaciones para visualizarlo de primera mano, ¿sí? Ahora bien, que sería el programa de visualización y la organización de la información para que el usuario tenga esta información y siempre estaré en esta situación de cómo él prefiere ver, ¿sí? Porque él va a preferir ver la información como él se la da como la ve normal. ¿Por qué? Porque todavía aquí no sé si somos los bibliotecarios los que queremos defender esa mascarilla del PAC o son las empresas, ¿sí? Pero creo que aquí tendría que entonces cambiar esa visualización de nuestra información para el usuario y, como se ha mencionado, no solo la información, sino el documento, porque al final también tenemos que saber si el usuario necesita solo la información o quiere un documento para hacer un estudio en referencia al tipo de papel, de cualificación, etc. Pero si solo tiene un dato, creo que digitalizado podría servirle bastante bien. Muchísimas gracias, nuestro Ángel. Sin duda, este cambio de visualización de la información es sobre todo un pendiente que nos tenemos que seguir trabajando. Marcos, ¿puedes compartirlo? Claro. Bueno, yo creo que hay que empezar a pensar en esto. O sea, hemos sido por muchos años proveedores de acceso a información y ahora tenemos que pasar a ser educadores críticos. O sea, la IA no va a sustituir nuestras profesiones. Lo que pasó en realidad fue que la desplazó. Entonces, hoy en día tenemos que dejar de pensar en ¿te ayudo a entender este documento? Solamente que alguien mencionó lo del IPAC. Muchas veces he pensado que una base de datos, algo que necesita que tú ayudes al usuario a entender cómo se usa, no es amigable. Deberíamos empezar a tener unas alianzas con los proveedores para mejorar este tipo de acceso a la información. Pero yo creo que la necesidad del usuario que hoy puede encontrar información a través de procesada a través de un chatbot es cambiar de ayúdame a encontrar a ayúdame a confiar. ¿Cómo podemos en este sentido empezar a pensar en cómo transformar la experiencia de las personas que utilizan esta tecnología cuando la biblioteca no está presente ahí? Nosotros hacemos un gran trabajo. Quiero tomar un punto muy importante. Nosotros tenemos la base. Nosotros jugamos el contenido, nosotros tenemos escritores, tenemos información procesada. ¿Cómo podemos hacer para quitarnos de encima esa idea de únicamente de escribir información y que la IA no nos va a ayudar? Yo creo que tenemos que considerar varios puntos fundamentales. Primero, integrar a la IA, no resistirla. Hace rato les hablaba de Internet Open Data, que esos son modelos que sí pueden cosechar la IA sin problema. Formar la alfabetización crítica de IA, y ese es el punto donde empieza la curación de contenido de parte de los referencistas. Redefinir el rol profesional, en lugar de aquí tiene el artículo, esto es lo que la herramienta puede y no puede hacer, y
es no solo de conectividad, tenemos una brecha de quién sabe utilizar estas herramientas. La brecha generacional es muy alta entre personas que tienen 30 años y las personas que tienen de 5 a 10 años. Es una brecha tremenda sobre cómo utilizar la tecnología, y eso es donde aquí tiene que intervenir el bibliotecario, cómo ayudar a la alfabetización en este tipo de actividades, acercar a diferentes tipos de usuarios a encontrar la información. Si no, ya no es encontrar la información, sino esta es la información en la que tienes que confiar. Me parece. Muchísimas gracias, Mara. Que mencionaste de este cambio de ayúdame a encontrar información a algo muy importante y muy actual: ayúdame a confiar, ¿no? Sobre todo en un entorno en el que la confianza en las instituciones públicas pues está mermando, y cada vez gracias a la desinformación y a muchos otros factores, esto de ayudar a confiar en el bibliotecario, la bibliotecaria puede apoyar. Me parece algo fundamental, ¿no? Porque además, siendo personas, siendo una profesión en donde la gente confía, ¿no? Entonces nuestro rol, nuestra responsabilidad es todavía mayor. Bien, tenemos una última pregunta, pero además de que nuestros panelistas la respondan, nos gustaría unos 10 minutos para algunos comentarios por parte de la audiencia, por parte de ustedes. Y esta es la pregunta un poco introspectiva. Si tuviéramos que proyectar la profesión a la próxima década, ¿cuál sería la habilidad o actitud indispensable como comunidad bibliotecaria que deberíamos de adoptar para no perder su relevancia como agentes de transformación? Pensemos un momento y de manera puntual, con el principio de nuestros panelistas, así muy concreta, ¿cuál sería esta habilidad o actitud de donde lo quieran tomar indispensable en los próximos 10 años? Bueno, lo resumo en la disposición a desaprender. Lo que nos enseñaron en la escuela ya no es. Yo creo que cada nueva versión del paradigma tenemos que estar listos y continuamente desaprender. Aprender rápidamente lo nuevo. Muy bien, muchas gracias. Bien, creo que para mí sería escuchar, observar a los usuarios y a las comunidades, determinar cuáles son sus necesidades y resolverlas para que haya en verdad ese derecho a la información y la inclusión social. Escuchar. Organizar, desaprendiendo, y bueno, creo que sería lo mismo. Muy bien, muchas gracias. Adelante, por favor. Si la pregunta es para declarar sobre qué aplicaciones ha desarrollado Web of Science con la IA, por ejemplo, en el aspecto de normalizar luego la dispersión de autores, la dispersión de instituciones a la hora de buscar información. ¿Qué aplicaciones tienen o han proyectado ahí en Web of Science? Bueno, es una pregunta muy interesante porque tiene que ver mucho con lo que aprender y desaprender. En esta compañía en la que he desarrollado por varios años he tenido que tener esa capacidad para aprender las tecnologías y la manera de cómo traducir para cambiar el proceso de transformación digital. Hoy en día hemos desarrollado un nuevo producto. Este producto ayuda a las bibliotecas a estar presentes dentro de ChatGPT. ¿Y por qué lo traigo en relación
productos a que se unan en reuniones de usuarios, pero podríamos tomar esto de una manera más proactiva. No únicamente atendiendo, diciendo cuáles son los casos de uso, sino también trabajando de una manera continua para que toda esta tecnología pueda ser distribuida de manera más equitativa, cuáles son las implicaciones. Por ejemplo, justamente respondiendo a tu pregunta, lo que nosotros hemos hecho dentro de los sistemas es ayudar